El viento nocturno soplaba con un murmullo sagrado sobre la ciudad de Nazaret. Las estrellas centelleaban con un brillo inusual, como si anunciaran un secreto celestial que pronto cambiaría la historia del mundo. Entre las callejuelas de piedra, en una humilde casa iluminada por una lámpara de aceite, una joven llamada María se encontraba en oración. Su corazón latía con devoción, ajena a que en los cielos, una misión divina estaba a punto de ser revelada. Lejos, en los reinos celestiales, el arcángel Gabriel se encontraba ante el trono de Dios. Su silueta resplandeciente irradiaba luz pura, y su voz resonó con una solemnidad que estremeció los pilares del paraíso. Ha llegado el tiempo. La promesa hecha desde el principio será cumplida. Desciende a la tierra Gabriel, y lleva el mensaje a aquella que ha sido elegida. Con una reverencia celestial, Gabriel desplegó sus alas y descendió como un relámpago de gloria a la tierra. Los cielos vibraron con su presencia, y al entrar en la humilde estancia de María, la luz a su alrededor llenó la habitación con un resplandor que no pertenecía a este mundo. María, al notar la presencia del ángel, sintió que su alma temblaba. Su mente no podía comprender la majestuosidad de lo que veía. Gabriel, percibiendo su temor, habló con una voz que era al mismo tiempo firme y llena de paz. María, confundida, bajó la mirada, tratando de comprender el significado de aquel saludo. Pero antes de que pudiera hablar, Gabriel continuó. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El corazón de María latió con fuerza. No podía comprender cómo aquello podía ser posible. Su mente luchaba por encontrar sentido a la promesa del ángel. Con voz temblorosa preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Gabriel inclinó la cabeza con una sonrisa serena y respondió con la solemnidad de un decreto celestial. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El tiempo pareció detenerse. Las palabras del ángel resonaron en la eternidad, y en aquel instante, el destino del mundo se sostuvo en la respuesta de una joven. María sintió una paz indescriptible envolverla, como si el cielo mismo la sostuviera. La presencia del Altísimo era tan real que su miedo se disipó. Con humildad, inclinó la cabeza y respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En ese momento, una luz dorada envolvió a María. El Espíritu Santo descendió con un poder que ninguna mente humana podía comprender. La profecía se había cumplido. La salvación del mundo había comenzado, y mientras Gabriel desaparecía con el eco de su misión cumplida, la luz en la habitación se disipó lentamente. María, con las manos sobre su vientre, miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas seguían brillando, pero ahora parecían inclinarse ante la grandeza del milagro que acababa de comenzar. El aire en Nazaret parecía más denso aquella noche, como si la misma tierra contuviera la respiración ante el misterio divino que acababa de desplegarse. María, aún temblando por la magnitud de lo sucedido, permaneció en silencio en su habitación. La luz del candil danzaba con suavidad, proyectando sombras sobre las paredes de piedra. Su mente navegaba entre la incredulidad y la certeza, entre el asombro y el temor sagrado. El mensaje de Gabriel aún resonaba en sus oídos. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo explicaría esto? ¿Cómo enfrentaría las miradas de su gente, las preguntas de su familia y, sobre todo, las dudas de José, el hombre con quien estaba desposada? El alba llegó con un resplandor pálido sobre Nazaret. María, después de una noche de oración y reflexión, tomó una decisión: viajaría a ver a su parienta Elizabeth. Gabriel le había mencionado que ella, en su vejez, también había concebido un hijo por el poder de Dios. Si alguien podía entender lo que estaba viviendo, era ella. La travesía hasta la casa de Elizabeth no fue fácil. Los caminos polvorientos y el calor del día hacían el viaje agotador, pero la joven avanzó con una fortaleza que no era suya. Algo dentro de ella, algo santo, la sostenía. Cuando finalmente llegó a la casa de su parienta en la región montañosa de Judea, llamó a la puerta con un suspiro entrecortado. Elizabeth,
con su vientre prominente por el hijo que llevaba dentro, quien más tarde sería conocido como Juan el Bautista. De pronto, el niño en su vientre saltó con fuerza, y un fuego celestial iluminó su alma. En ese instante, supo lo que había sucedido. Con una sonrisa radiante y lágrimas en los ojos, Elizabeth se apresuró hacia María y exclamó con júbilo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?». Las palabras de su parienta fueron confirmación de lo que María ya sabía en su interior. Dios estaba obrando. La promesa se había cumplido. Una emoción incontrolable brotó en el corazón de María, y sin poder contenerse, levantó su rostro al cielo y proclamó lo que sería conocido como el Magnificat, un cántico de adoración y humildad. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí, santo es su nombre». Las palabras flotaron en el aire como una melodía celestial, un himno que resonaría a través de los siglos. Por 3 meses María permaneció con Elizabeth, fortaleciendo su fe y contemplando el misterio que crecía dentro de ella. Cada día era un testimonio del poder de Dios, y en el vientre de ambas mujeres latían los corazones de 2 niños que cambiarían el destino del mundo. Finalmente, cuando llegó el tiempo en que Elizabeth dio a luz, María supo que debía regresar a Nazaret. El momento de enfrentar a José había llegado. Con el corazón palpitante, emprendió el camino de regreso, consciente de que su destino estaba en manos de Dios. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando María llegó a Nazaret. Las calles empedradas estaban tranquilas, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el incienso que flotaba en el aire, pero en su corazón, la paz parecía distante. Sabía que el próximo momento sería el más difícil de todos: enfrentar a José. José, un hombre justo y de buen corazón, había estado esperando el regreso de María con ilusión. No había un solo día en que no pensara en ella y en el futuro que habían planeado juntos. Sin embargo, cuando la vio entrar por la puerta de su casa, algo en su mirada había cambiado. «María». Su voz era suave, pero contenía un matiz de preocupación. «Me alegra que estés de regreso. Te he extrañado». Ella bajó la mirada por un instante, buscando la manera de decir lo que debía decir. Tomó aire, y con una determinación que solo Dios podía darle, susurró: «José, hay algo que debes saber». El silencio que siguió pareció alargarse como una eternidad. «Estoy esperando un hijo». La expresión de José se tornó sombría. Su mente se llenó de confusión, y su corazón se aceleró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo? Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. María era una mujer pura, una mujer en quien confiaba completamente. Pero esto no tenía sentido. María sintió el dolor en sus ojos. Quiso decir más, explicarle la verdad celestial, pero sabía que ninguna palabra humana podría hacerle comprender lo que solo Dios podía revelar. José se pasó una mano por la frente, tratando de encontrar una respuesta en medio del torbellino de pensamientos que lo golpeaban. Amaba a María, pero la ley era clara. Una mujer que quedaba embarazada fuera del matrimonio debía ser repudiada, incluso apedreada en los casos más severos. Pero José no era un hombre cruel. Aún en su angustia, su amor por María permanecía intacto. No permitiría que ella sufriera humillación pública ni castigo. Decidió en su corazón dejarla en secreto, separarse de ella sin acusarla públicamente. Esa noche, mientras el peso de su decisión lo oprimía, José se recostó sin poder conciliar el sueño. Su mente estaba atormentada por dudas y preguntas sin respuesta, y entonces la gloria de Dios descendió sobre él. En la profundidad de la noche, una luz celestial llenó la habitación, y ante él apareció un ángel del Señor, radiante y majestuoso. Su voz resonó con poder, pero también con una paz indescriptible. «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Las palabras atravesaron el alma de José como una espada de verdad. Todo lo que creía saber sobre la realidad se desmoronaba ante el misterio divino que se desplegaba ante él.
Cuando despertó, el sudor perlaba su frente, pero su corazón estaba en calma. Sabía lo que debía hacer. Dios mismo le había hablado. Sin dudarlo más, José se levantó antes del amanecer y caminó con paso decidido hasta la casa de María. Tocó la puerta con firmeza y cuando ella abrió, lo encontró con una mirada completamente diferente. Sin decir una palabra, José tomó sus manos entre las suyas y le susurró: «Creo en ti, María, creo en Dios». María sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Dios había obrado en el corazón de José. Desde aquel día, José se convirtió en el protector de aquel milagro, en el guardián del Hijo de Dios. Desde aquel amanecer en que José decidió obedecer el mandato de Dios, la vida de la pareja cambió para siempre. Aunque ahora estaban unidos en la certeza de la promesa divina, el mundo que los rodeaba no compartía su fe. Los rumores comenzaron a extenderse por las calles de Nazaret. Las miradas furtivas, los susurros detrás de las puertas y los comentarios velados perseguían a María dondequiera que iba. Algunas mujeres que antes la saludaban con cariño, ahora la evitaban, y algunos hombres sacudían la cabeza en desaprobación al verla pasar. «¿Viste a María?», volvió de la casa de su parienta Elizabeth. «Pero hay algo extraño en ella. Dicen que está esperando un hijo, pero José aún no la ha tomado como esposa». «¿Cómo puede ser?». María soportaba todo en silencio, sosteniéndose en la fe que ardía en su corazón. Sabía que su hijo no era fruto de la deshonra, sino del milagro más grande jamás concebido. Y José, firme en su decisión de protegerla, caminaba a su lado sin importar las murmuraciones. Pero entonces, un nuevo acontecimiento puso sus vidas en una senda inesperada: el decreto del emperador Augusto. En aquellos días, el César romano ordenó que se realizara un censo en todo el imperio. Cada persona debía viajar a la ciudad de sus antepasados para ser registrada. Para José, descendiente de la casa de David, esto significaba un largo viaje hasta Belén, la ciudad de su linaje. La noticia cayó sobre ellos como un rayo. María estaba en los últimos meses de su embarazo. El trayecto desde Nazaret hasta Belén era arduo, una travesía de casi 150 kilómetros por caminos polvorientos y montañosos, expuestos al frío de la noche y al peligro de los asaltantes. José, preocupado por el bienestar de María y del niño que llevaba en su vientre, consideró si era prudente emprender tal viaje. Pero la ley romana era inquebrantable. Debían partir. «Dios nos ha llevado hasta aquí. Él nos llevará hasta el final», dijo María con serenidad tomando la mano de José. Aquellas palabras encendieron en él una fortaleza renovada. Preparó a su esposa con los cuidados necesarios, acomodó provisiones en un burro, y al despuntar el alba emprendieron el camino hacia Belén. El viaje fue extenuante. Durante el día, el sol golpeaba con fuerza, y cada paso levantaba nubes de polvo que se adherían a sus ropas y rostros. María, con su vientre pesado y el cuerpo fatigado, se aferraba a la crin del burro mientras avanzaban lentamente. José, siempre a su lado, la vigilaba con atención, ayudándola a bajar para descansar cuando el camino lo permitía. Al caer la noche, el frío se volvía implacable. Se cubrían con mantos, refugiándose en pequeñas cuevas o junto a los muros de antiguas fortificaciones abandonadas. El cielo, sin embargo, parecía brillar con un resplandor distinto, como si los cielos mismos aguardaran con expectación. María, a pesar del cansancio, se encontraba en paz. Las estrellas parecían más cercanas, más brillantes. ¿Te has dado cuenta?, susurró María. «Es como si nos observaran». José asintió, sintiendo una inquietud que no podía explicar. «Algo se acerca. Lo siento en mi alma». Y aunque no lo sabían aún, lo que estaba por venir cambiaría la historia del mundo para siempre. Los días pasaron como sombras alargadas sobre los caminos polvorientos. Cada paso acercaba a José y María a su destino, pero también agotaba sus fuerzas. Las montañas se erguían como guardianes silenciosos, testigos de la fatiga que pesaba sobre ellos. El vientre de María estaba más bajo, señal de que el momento del nacimiento estaba cerca. José, aunque confiaba en Dios, no podía evitar sentir preocupación. Sabía que su esposa necesitaba descanso, pero el tiempo no estaba de su lado. Finalmente, después de varias jornadas, llegaron a las colinas que rodeaban Belén, la ciudad de David. La visión de la pequeña aldea en la distancia les llenó de alivio, pero también de incertidumbre. ¿Encontrarían un lugar donde quedarse?
El pueblo estaba atestado. Familias de todas partes habían acudido para cumplir con el censo, y la cantidad de personas desbordaba la capacidad de la ciudad. José fue de casa en casa, llamando a las puertas, buscando refugio para su esposa. «Por favor, mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Tienen un lugar para nosotros?» Una y otra vez, la respuesta era la misma. «No hay espacio». Algunos cerraban la puerta con indiferencia. Otros miraban con pena a la joven embarazada, pero simplemente no podían hacer nada. El aire de la noche se volvió más frío. El tiempo se agotaba. María sintió un fuerte dolor recorrer su cuerpo. Se sostuvo del brazo de José y exhaló un gemido de angustia. «José, es el momento». El miedo cruzó por los ojos del carpintero. No podían esperar más. Finalmente, un posadero, con expresión compasiva, les dijo: «No tengo habitaciones, pero hay un establo detrás de la posada. No es mucho, pero al menos tendrán techo sobre sus cabezas». José no dudó. Ayudó a María a llegar al pequeño refugio donde los animales dormían entre montones de heno. No era un palacio, ni siquiera una casa digna, pero era el lugar que Dios había señalado para el nacimiento del rey. José limpió el lugar lo mejor que pudo, acomodó mantas sobre el heno y se arrodilló junto a María tomándola de la mano. «Dios está con nosotros. No temas». El aliento de los animales llenaba el aire con su calor. Afuera, la luna brillaba con un resplandor plateado, y en lo alto del cielo, una estrella comenzó a brillar más fuerte que todas las demás. El momento había llegado. Y mientras José preparaba sus manos para recibir el milagro más grande jamás visto, en los cielos, una multitud de ángeles se preparaba para anunciar la gloria que estaba a punto de revelarse. El establo se llenó de un silencio sagrado. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de María y los sonidos leves de los animales, testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. José sostenía con firmeza la mano de su esposa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Dios los había traído hasta aquí, a este humilde lugar, para presenciar el milagro más grande jamás concebido. Afuera, el cielo nocturno se extendía en un manto de estrellas titilantes, pero había una que brillaba con un fulgor distinto, un resplandor tan intenso que parecía perforar la oscuridad misma. La estrella de Belén. María apretó los labios y dejó escapar un gemido. Su cuerpo se tensó una vez más, y José, con un nudo en la garganta, se inclinó para recibir al niño. Un último suspiro, un último esfuerzo. Y entonces, el llanto de un recién nacido rasgó el aire. El Salvador del mundo había nacido. José lo tomó en sus manos con una mezcla de asombro y reverencia. Sus pequeños ojos estaban cerrados, su piel era suave, sus manitas se movían con delicadeza. No era un rey embestido con oro ni rodeado de riquezas terrenales, pero era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Con lágrimas en los ojos, José envolvió al bebé en paños y lo entregó con ternura a María, quien lo recibió con amor infinito. En sus brazos sostenía la esperanza de la humanidad. María miró el rostro del niño y sonrió. «Jesús», susurró con adoración. «Bienvenido al mundo». José tomó un poco de heno limpio y lo acomodó dentro de un pesebre, donde colocaron al bebé con delicadeza. El Rey de los cielos no tenía cuna, sino un lecho humilde, entre los animales de un establo. Pero aunque el mundo aún no lo sabía, esta noche era el inicio de una nueva era. Y en ese momento, el cielo entero explotó en gloria. En las colinas cercanas a Belén, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños. La noche era fría, y el único sonido era el balido de las ovejas y el crepitar de las fogatas. Para ellos, este era un día como cualquier otro, pero el cielo tenía otros planes. De repente, una luz radiante iluminó el campo, más brillante que el sol mismo. Los pastores cubrieron sus ojos y cayeron de rodillas temblando de temor. Entonces, una voz resonó, clara y poderosa, pero llena de gozo. «No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo». Los pastores levantaron la vista, y allí, ante ellos, se encontraba un ángel del Señor, resplandeciente como el amanecer. «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Los corazones de los pastores latían con fuerza,
sus ojos llenos de asombro. Pero antes de que pudieran responder, el cielo se abrió, y una multitud de ángeles descendió en coro, llenando la noche con un canto celestial. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las montañas resonaron con la melodía divina, y el viento llevó las alabanzas a cada rincón del valle. Los pastores no podían creer lo que veían, el Mesías había llegado. Sin perder tiempo dejaron atrás sus rebaños y corrieron hacia Belén, con sus corazones rebosando de emoción. Debían ver al niño con sus propios ojos. Los pastores corrieron por los campos de Belén, guiados por la luz de la gran estrella que brillaba con un resplandor sobrenatural. Sus corazones latían con fuerza, no por el esfuerzo de la carrera, sino por la emoción incontrolable que los embargaba. A medida que se acercaban a la ciudad, su asombro crecía. ¿Por qué Dios enviaría ángeles a anunciar un evento tan grande a hombres tan humildes? No eran sacerdotes, ni reyes, ni escribas, eran simples pastores, hombres rudos acostumbrados a dormir al aire libre y a proteger a sus ovejas de los lobos. Y, sin embargo, el cielo había descendido sobre ellos para anunciar la llegada del Mesías. Finalmente, llegaron al pueblo y comenzaron a buscar el lugar donde el niño había nacido. No fue difícil encontrarlo. La estrella parecía posarse sobre un modesto establo al final de la aldea. Se miraron entre sí con asombro. «¿Aquí?», susurró uno de ellos. Oh, esperaban encontrar al Mesías en un palacio, rodeado de riquezas y guardias. Pero, en su lugar, la gloria de Dios se había manifestado en la mayor humildad. Con pasos temblorosos, empujaron la puerta del establo y entraron. La escena ante ellos era simple, pero de una belleza indescriptible. La tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba el pequeño recinto. María estaba sentada, sosteniendo a su hijo con ternura, mientras José permanecía a su lado, con una expresión de paz y reverencia en el rostro. Y allí, en un pesebre de madera y paja, yacía el niño, envuelto en pañales, dormido serenamente. Los pastores se detuvieron, sintiendo que el aire dentro del establo era diferente, más puro, más sagrado. Ninguno de ellos se atrevió a hablar al principio. Luego, el mayor de ellos cayó de rodillas, seguido por los demás. No necesitaban señales ni más pruebas. Sabían, con todo su ser, que estaban en la presencia del Hijo de Dios. Uno de los pastores, con manos temblorosas, sacó de su bolsa un pequeño cordero y lo colocó cerca del pesebre. «No tenemos riquezas que ofrecerte, Señor, pero traemos lo mejor de lo que poseemos». María sonrió con dulzura y asintió. «El regalo más grande es vuestra fe». Los pastores se quedaron allí largo rato, adorando en silencio al niño que cambiaría la historia del mundo. Luego, cuando el alba comenzó a despuntar, se pusieron de pie, aún con lágrimas en los ojos. «No podemos callar esto», y así, salieron a la ciudad, proclamando con júbilo lo que habían visto. «Gloria a Dios, el Mesías ha nacido». La gente los miraba con asombro. Algunos se reían, otros los tomaban por locos, pero había quienes sentían un estremecimiento en el alma, como si la verdad estuviera despertando en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en el establo, María observaba a su hijo con una paz inexplicable. Sabía que la historia apenas comenzaba. José se acercó a ella y tomó su mano con suavidad. «Dios está cumpliendo su promesa». Ella asintió susurrando en su corazón. «Sí, y el mundo nunca será el mismo». El sol comenzó a elevarse sobre Belén, derramando sus primeros rayos dorados sobre la ciudad aún dormida. Pero en el corazón de aquel humilde establo, el mundo ya había cambiado. José había salido a buscar más mantas para María y el niño. Mientras tanto, ella permanecía sentada junto al pesebre, observando a su hijo dormir. María acarició con suavidad su diminuto rostro y susurró: «Tú eres el Emanuel, Dios con nosotros». Afuera, la noticia del nacimiento se esparcía rápidamente. Los pastores, aún con el corazón ardiendo por lo que habían presenciado, corrían por las calles proclamando con júbilo: «El Mesías ha nacido. El Hijo de Dios ha llegado». Algunos los escuchaban con incredulidad, otros con asombro, pero había quienes, en lo profundo de su ser, sabían que algo extraordinario había ocurrido. Y entonces, la estrella comenzó a moverse. Muy lejos de allí, en tierras desconocidas para los habitantes de Judea,
3 sabios astrónomos contemplaban con asombro la aparición de la estrella. Eran hombres de gran sabiduría, estudiosos de los cielos y de los antiguos escritos. Habían dedicado sus vidas a buscar señales en los astros, y sabían que aquella luz no era como las demás. «Este es el presagio que hemos esperado», dijo uno de ellos, con los ojos brillantes por la emoción. Otro, hojeando antiguos pergaminos, murmuró en voz baja: «Un cetro surgirá de Jacob, un rey se levantará en Israel». Los 3 se miraron entre sí, comprendiendo la verdad que había sido anunciada desde tiempos inmemoriales. Un rey ha nacido. Sin perder tiempo, comenzaron los preparativos para su viaje. Aquel niño no era un rey común, no bastaba con una simple visita, debían presentarse ante él con ofrendas dignas de su grandeza. Oro, para el Rey de Reyes; incienso, para el Hijo de Dios; mirra, para aquel que dará su vida por la humanidad. Y así, con caravanas cargadas de regalos y guiados únicamente por la estrella en el cielo, emprendieron un largo y arduo viaje hacia Judea. La adoración de los sabios del mundo estaba en camino. Mientras los sabios avanzaban hacia Belén, su llegada a Jerusalén causó un gran revuelo. Fueron directamente al palacio del rey Herodes, pues era natural pensar que un nuevo rey habría nacido en la corte real. Pero Herodes, un monarca astuto y despiadado, no tenía conocimiento de tal nacimiento. Cuando los sabios preguntaron con ingenuidad: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle», el semblante de Herodes se oscureció. Un nuevo rey, un Mesías. Su trono estaba en peligro. Disimulando su inquietud, convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. «Decidme, ¿dónde ha de nacer el Cristo?». Ellos, escudriñando las Escrituras, respondieron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un opresor, gobernante, que apacentará a mi pueblo Israel». Herodes sintió un escalofrío recorrer su espalda. El profeta Miqueas lo había predicho siglos atrás. Ocultando su temor tras una máscara de amabilidad, llamó en secreto a los sabios y les dijo con voz melosa: «Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore». Los sabios, sin sospechar sus verdaderas intenciones, aceptaron y partieron nuevamente, siguiendo la estrella que continuaba guiándolos. Pero en el corazón de Herodes se encendió una oscura determinación. Si había un nuevo rey en Belén, debía ser eliminado. Y así, en los pasillos sombríos de su palacio, comenzó a tejerse una de las conspiraciones más terribles de la historia. Mientras tanto, en un establo humilde, el Rey del Cielo dormía plácidamente, ajeno a la tempestad que se cernía sobre él. La estrella de Belén brillaba con intensidad, guiando a los sabios a través del vasto desierto. Cada noche, mientras la caravana avanzaba, la luz celestial se hacía más fuerte, como si estuviera ansiosa por conducirlos al destino final. En sus corazones, los magos sabían que no estaban en un viaje ordinario. Algo en el aire era diferente. Nunca antes una estrella se había movido de esa manera, ni había señalado un destino con tal precisión. Y entonces, después de días de travesía, vieron en el horizonte las humildes casas de Belén. Habían llegado. La estrella se detuvo justo sobre un pequeño establo, un lugar que parecía insignificante a los ojos del mundo, pero que en su interior albergaba al Rey de Reyes. Los sabios desmontaron de sus camellos y caminaron con reverencia hasta la entrada. Un silencio sagrado los envolvió. Iban a encontrarse con aquel que había sido anunciado desde tiempos antiguos. Que había sido anunciado desde tiempos antiguos. José les abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza, y ellos entraron con cautela. Ante sus ojos, sobre un lecho de paja dentro de un pesebre, yacía el niño Jesús. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas del establo, creando un resplandor dorado que iluminaba su pequeño rostro. Los sabios, hombres de gran conocimiento y poder en sus tierras, cayeron de rodillas en adoración. No había trono,
No había ejército, ni riquezas. Solo un niño en los brazos de su madre. Pero en lo profundo de sus almas, sabían la verdad, estaban en la presencia del Mesías. Con manos temblorosas, abrieron sus cofres y presentaron sus dones. Oro, porque es rey. Incienso, porque es Dios. Mirra, porque sacrificará su vida por la humanidad. María observó en silencio con su corazón rebosando de gratitud. La profecía estaba cumpliéndose. Cuando los sabios se despidieron, planeaban regresar a Jerusalén para informar a Herodes. Pero esa noche, un ángel del Señor les habló en sueños. No volváis a Herodes, porque trama el mal contra el niño. Id por otro camino a vuestra tierra. Al despertar, comprendieron el peligro y obedecieron sin dudar. Tomaron otra ruta, dejando atrás Judea, mientras Herodes esperaba en vano su regreso. En su palacio, Herodes aguardaba impaciente. Cuando los sabios no regresaron, su ira se desató como una tempestad. Se había burlado de él. El miedo se transformó en odio, y el odio en un decreto cruel. ¡Maten a todos los niños varones de Belén, de 2 años para abajo! Su voz resonó en los salones de piedra como un eco de muerte. Si no podía encontrar a ese rey, entonces ninguno sobreviviría. Esa misma noche, mientras el peligro se cernía sobre Belén, José tuvo un sueño. Un ángel del Señor se le apareció con urgencia. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó con un sobresalto. No había tiempo que perder. Se volvió hacia María, quien ya sostenía a Jesús en sus brazos, y con la firmeza de un hombre que conoce su deber, dijo: «Nos vamos ahora mismo». Aún bajo la luz de la luna, recogieron sus pocas pertenencias y partieron de inmediato. Cada minuto contaba. Mientras sus figuras se desvanecían en la lejanía, la sombra de la muerte caía sobre Belén. Los soldados de Herodes descendieron sobre la ciudad con espadas desenvainadas, y el lamento de las madres se elevó al cielo. Pero el niño que debía reinar para siempre estaba a salvo. Dios había guiado su escape, y aunque la oscuridad había intentado extinguir la luz, la esperanza del mundo seguía viva. El desierto se extendía ante ellos, un océano de arena y dunas bajo un cielo infinito. José sostenía con firmeza las riendas del burro que llevaba a María y al niño, avanzando con determinación en la penumbra de la madrugada. Cada paso los alejaba del peligro, cada milla los acercaba al cumplimiento del plan divino. Egipto, la tierra que siglos atrás había sido refugio y esclavitud para el pueblo de Israel, ahora se convertiría en el santuario, donde el Salvador del mundo sería protegido hasta que fuera seguro regresar. María, con el niño Jesús envuelto en su regazo, levantó la vista al cielo. Las mismas estrellas que habían anunciado su llegada ahora guiaban su huida. Dios está con nosotros, José. Él nunca nos ha abandonado, José asintió. La fe de su esposa lo fortalecía. Él era un hombre sencillo, un carpintero, pero había sido elegido para proteger al Hijo del Altísimo. Nada en su vida volvería a ser normal. Y así, desaparecieron en el horizonte, llevando consigo la esperanza del mundo. Belén quedó atrás, y con el tiempo, el llanto de las madres cesó. Herodes, consumido por su propia maldad, enfermó y murió, pero su reinado de terror dejó huellas en la historia. Mientras tanto, en Egipto, la familia sagrada vivió en discreción, esperando la señal divina para regresar. Fueron años de aprendizaje, de crecimiento y de preparación, hasta que, una noche, José tuvo otro sueño. Un ángel se le apareció una vez más y dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Con el corazón aliviado, José despertó y transmitió la noticia a María. El tiempo del exilio había terminado. Dejaron Egipto y regresaron, no a Belén, sino a Nazaret, un pueblo discreto y apartado, donde el niño crecería en sabiduría y gracia. Así se cumplió la profecía: «Llamé a mi hijo de Egipto». Llamé a mi hijo de Egipto. Oseas 11:1. Y allí, entre los campos y las colinas de Galilea, Jesús comenzó a crecer, lejos del ruido de los reinos humanos, pero cerca del propósito divino para el cual había nacido. Aquel niño que una vez durmió en un pesebre, el niño que fue adorado por pastores y sabios,
el niño, que escapó de la espada de un rey injusto, crecería para cumplir su destino. Y los años pasarían, y un día, se levantaría en las sinagogas, para enseñar, caminaría sobre el agua, sanaría a los enfermos, resucitaría a los muertos, y daría esperanza a los oprimidos. Cuando sería proclamado como el Cordero de Dios, pero también sería traicionado, entregado y crucificado. Y sin embargo su historia no terminaría en una cruz, porque aquel niño, el Emanuel, Dios con nosotros, vencería la muerte y traería la salvación a toda la humanidad. La estrella que brilló sobre Belén aquella noche nunca se apagó, su luz aún resplandece en cada corazón que cree en su nombre. Y así la historia del nacimiento de Jesús no es solo un relato del pasado, sino una llama viva que sigue ardiendo en la eternidad.